vamos a empezar una serie muy hermosa de tres cartas que nos van a enseñar mucho los próximos meses: Efesios, Filipenses y Colosenses. Esas tres cartas las vamos a ver como un todo y hoy empezamos en el capítulo 1. Le voy a invitar que para la próxima semana usted venga listo leyendo Efesios 1, 4 al 12. Hoy vamos a ver del 1 al 3, del 4 al 12. Véngase preparado. Pero vamos a hacer algo más, ya que en los próximos meses vamos a empezar los grupos de crecimiento en diferentes partes de la ciudad o de los pueblos del valle. Pero lo que vamos a hacer, si usted se compromete, yo me comprometo. Si usted no se compromete, yo no me comprometo. Los compromisos deben de ser del mismo tamaño, ¿sabía usted? Del mismo tamaño. Nadie puede comprometerse más que otro. En un matrimonio, el esposo y la esposa deben de estar al 100% comprometidos. No uno más que el otro. No es justo, ni es sano. Que una esposa esté muy comprometida con su matrimonio y un esposo no. O viceversa. El compromiso tiene que ser semejante. Semejante. Yo me comprometo a hacer un estudio para usted cada domingo. Usted se va allá a la mesa y toma el estudio que usted va a hacer personalmente o en compañía de su esposa, como usted quiera, cada semana. Y cuando usted haga ese estudio cada semana, aún en inglés va a estar ahí. Alguien lo va a traducir. Cuando usted haga ese estudio durante la semana, entre el lunes y el sábado, cuando venga usted aquí a escuchar el mensaje, usted ya viene empapado del tema. Usted conoce de lo que estamos hablando. Porque no hay cosa peor, yo creo, cuando uno escucha algo de lo cual no está conectado, ni suficientemente informado. Usted dice, pues si el pastor estudió, ya tiene todo ahí listo, ya preparó. Yo no tuve esa oportunidad. Usted va a tener esa oportunidad. Y entonces, cuando vengamos y compartamos, todo lo que usted escuche le va a sonar familiar, lo va a poder perfectamente entender y ya lo estará aplicando a su vida. Y entonces estaremos hablando de un tema que todos conocemos. ¿Qué le parece? Usted ha ido a una conferencia de un tema que usted no ha visto nunca. No sabe si le están diciendo la verdad o mentiras. Pero en vez de hacerlo al revés, lo vamos a hacer así. Porque hubo una iglesia en la cual Pablo les predicaba y luego la gente cuando se iba a su casa revisaba a ver si lo que Pablo les había dicho era cierto. Y no dice la Biblia que ellos eran incrédulos o les faltaba confianza. Decían que eran más nobles. Qué curioso, ¿verdad? Hoy diríamos que desconfiados, no, eran más nobles. Porque querían saber más, querían aprender más, querían estar seguros de que lo que ellos decían e iban a vivir era la verdad. Porque vamos a aprender muchas cosas de estas cartas, pero una de ellas es que Efesios le da mucha importancia a la doctrina. En días donde la iglesia ya no le da importancia a la doctrina, las cartas como Efesios le da mucha importancia a la doctrina. ¿Y sabe por qué la gente no le da importancia a la doctrina? Porque cree que lo único que debe de importar es los asuntos prácticos. Pero resulta que el problema está en que los que enseñamos y predicamos y los que vivimos la vida cristiana no entendemos que la doctrina es absolutamente práctica. Es práctica. Dios no nos da la doctrina. Dios no nos da los principios, mandamientos y valores bíblicos exactos, estables, para que no podamos hacer nada con ello. Yo recuerdo cuando veía ciertas clases de matemáticas, no sé si le pasó a usted, y cuando hacíamos todas esas, ¿cómo le llaman? Operaciones, ecuaciones y veíamos esas fórmulas. Yo me preguntaba, ¿y cuándo yo voy a usar esto?
agarra una fórmula y que X igual. ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Sabe quién lo va a usar? Uno que estudie ingeniería mecánica, física, ellos lo van a usar. Pero ni usted ni yo lo vamos a usar. Y todo eso que no usamos, por lo menos a mí, ya se me olvidó. ¿Y por qué se me olvidó? Porque no era práctico. Para mí, para otro, para el físico, decía, wow, todo lo que puedo hacer con eso. Pero para mí, yo no puedo hacer nada con eso. Porque para mí no es práctico. Y la doctrina, la teología, el estudio de la palabra de Dios, porque no me quiero atrever a decir el estudio de Dios, porque ¿quién puede estudiar a Dios? Es muy atrevida la persona que tiene esa frase, voy a estudiar a Dios. ¿Con qué método? ¿El científico? ¿O con cuál método? Yo no puedo estudiar a Dios. Yo puedo estudiar la palabra de Dios, acerca de Dios, pero ¿quién se pone a estudiar a Dios? Nadie, porque estudiar a Dios es como si yo pudiera tener el poder de conocerlo por mi propio poder, por mi propio entendimiento, por mi propia sabiduría. Y nosotros, según lo que la Biblia dice, nosotros entendemos, comprendemos a Dios, sus propósitos, su palabra, su voluntad, etcétera, porque Él me lo reveló. No porque yo lo indagué. Es como esa gente que no te quiere dar un número y dice, pero yo lo voy a conseguir. Y empieza a buscarle hasta que lo consigue. Pero cuando alguien te da el número telefónico, tú no tienes que hacer nada y te lo dio el número. Apréndetelo, escríbelo, haz lo que tengas que hacer, pero ya te lo revelaron. Y nosotros conocemos a Dios por revelación. ¿Revelación natural? Sí, también por revelación natural. Dice Romanos que por revelación natural lo conocemos, pero lo conocemos más por su palabra. Así que nosotros conocemos a Dios porque se nos ha revelado. Dice la Biblia que conocemos al Hijo, a Cristo, porque el Padre nos revela al Hijo. Y conocemos al Padre porque el Hijo me revela al Padre. Así que esto es revelación. La doctrina bíblica es práctica para el que lo quiere ver y hacer práctico. Y hoy vamos a ver algo muy importante en cuanto a esto. Y vamos a ir al tema. Efesios 1, 1 al 3 solamente. Miren, de 3 versículos vamos a sacar todo el día de hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo voy a repetir. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo, apóstol, no fue de los 12, pero él fue apóstol de Jesucristo. Resulta, hermanos, que el escritor de esta carta es Pablo, es Saulo de Tarso, anteriormente su nombre. Es escrita por el apóstol Pablo. Él es el autor o el escritor, porque el autor es el Espíritu Santo. Y esta carta fue escrita en la prisión. Hubo varias cartas escritas desde una prisión y esta es una de las cartas o epístolas de la prisión y se cree que fue escrito entre el año 60 y el año 63 después de Cristo. Todavía no nacíamos nosotros, ni había internet. Ya hace rato. Y todas las cosas que uno hace, y más con un Dios de propósitos, esta carta tenía un propósito.
Podemos encontrar varios, pero había un propósito principal. Y en esta carta que Dios nos manda a través, Dios nos deja a través del escrito dirigido a la iglesia de Éfeso, que para entenderlo mejor, Éfeso era una de las 12 grandes ciudades cerca del mar Egeo. ¿Y dónde está eso? Ya me perdí más. Éfeso, la ciudad de Éfeso estaba establecida en lo que hoy se conoce como Turquía. Sería una ciudad turca frente al mar. Y en el año 60 al 63, Pablo, quien fundó la iglesia de Éfeso, escribe desde prisión. Y le escribe a una iglesia diferente a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia, como ya lo hablamos, llena de problemas. Y entonces él enfrentó a través de sus cartas todos los problemas que tenía la iglesia. Pero cuando hablamos de Éfeso, hablamos de otro tipo de iglesia. La pregunta es, ¿qué tipo de iglesia formamos nosotros? ¿Corinto? ¿O una iglesia como Éfeso? ¿Qué es lo que queremos ser y hacer como iglesia y como individuos? Porque les habla en el versículo primero, dice que les escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Nada que ver con Corinto. La iglesia de Éfeso era compuesta por una iglesia de personas que estaban buscando algo, no tanto resolver graves problemas internos que tenían porque no los tenían, sino querían extenderse. Era una iglesia que quería madurar más. Era una iglesia de personas que querían mejorar y mejorar y mejorar y mejorar en su vida espiritual y en su vida personal y en su vida familiar. Querían realmente llegar a esa madurez, porque la edad no nos da automáticamente madurez. Es qué hacemos con nuestra vida a través de los años. Eso es lo que nos va a dar la madurez. En todos los aspectos. Y así lo describe Pablo a los santos y fieles en Cristo Jesús. Porque no podemos dejar fuera la importancia de estar conectados con Jesús, con Dios. ¿Por qué quienes quieren ser santos y fieles sin Dios? Y cuando alguien quiere ser santo y fiel sin Dios, se vuelve un humanista solamente o un religioso. Y hay muchos por ahí que tratan de ser las mejores personas del mundo, pero sin Dios. Que tratan de ser las gentes más morales y educadas. Y eso está bien, porque eso va a traer una buena vida. Por lo menos aquí en esta vida. Yo no sé, allá es otra cosa. Pero cuando esta santidad, cuando esta manera de vivir diferente, porque santidad significa apartado. Es diferente al resto de la gente. Los hermanos de Corinto eran diferentes al resto de la población, de Éfeso. Eran diferentes a las demás personas que vivían en Éfeso. El problema de Corinto que eran muy parecidas a la misma gente de Corinto. Su manera de vivir, su manera de actuar, su moral, etcétera, era semejante. Esa ciudad estaba perdida y los hermanos andaban muy cerca de eso. Pero Éfeso, ahí había hermanos santos y fieles, pero en Cristo Jesús. Porque la fidelidad y la santidad que cuenta delante de Dios es la que se vive por y delante de Cristo Jesús. Porque dice la Escritura que nuestras buenas obras, las obras más maravillosas que hayamos hecho, las obras más magníficas, la justicia más grande que podamos hacer, si la hacemos sin Cristo, son como trapo de inmundicia. Lo que está diciendo es que no nos sirven de nada. Todo lo que hagamos fuera de Cristo no nos sirve para la eternidad. De nada. Nos sirve para esta vida. El que se porta bien le va bien, ¿no es cierto?
El que obedece las leyes no está en prisión, etcétera. El que paga a tiempo sus deudas, pues no lo mandan a colección, ni lo castigan, ni paga intereses que no debería, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el que estudia y saca buenas notas y su score es alto, pues tiene más facilidades de entrar a cualquier escuela y aún de ganar becas que el que apenas pasa, ¿verdad? Entonces entendamos que todo lo que hacemos bien tiene una consecuencia y todo lo que hacemos mal tiene una consecuencia. Pero cuando lo que hacemos bien lo hacemos en Cristo Jesús, la consecuencia es eterna. Es eterna. El propósito de escribir esta carta el apóstol es que él deseaba que todos los que anhelaban una madurez semejante a la de Cristo. Y miren, no estoy diciendo que seamos igual que Cristo, porque nadie puede ser igual que Cristo, pero semejante significa parecida. Parecida. Y si tú anhelas una vida parecida a la de Cristo, porque Cristo como hombre lo ves madurando, lo ves creciendo en gracia y conocimiento delante de Dios y delante de los hombres. Él estuvo creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Fue un hombre que como hombre maduró de esa manera. No es porque él era Dios, que así era hombre. Es que él fue creciendo. La Biblia lo dice, el niño crecía y se fortalecía. Y crecía en gracia y en favor delante de Dios y de los hombres. Y es la invitación que Dios nos hace a nosotros, crecer. 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 Tenemos esa facultad de crecer, porque tenemos que entender quiénes somos ahora. Y ahí vamos a entrar a doctrina. ¿Dónde estoy parado ahora? ¿A quién estoy unido ahora? ¿Qué tengo como herencia ahora? Todo eso es doctrina. Ahora, ¿cómo eso lo aplico a mi vida? ¿Cómo tomo esa verdad y la aplico a mi vida? Claro que la puedo aplicar y la necesito aplicar a mi vida, la debo de aplicar a mi vida, porque alguna cosa voy a aplicar para mi vida. Y si no aplico esta verdad, entonces estoy aplicando otras cosas. Y puede ser que lo que estoy aplicando son errores o son mentiras. Entonces, este libro que tú y yo vamos a estudiar durante estos meses nos enseña las disciplinas necesarias para convertirnos en un verdadero hijo de Dios. Yo no estoy diciendo para ser salvos, que la salvación es por gracia. Cuando un hijo de nosotros, al nacer de padre y madre, automáticamente es un buen hijo. ¿Ah? No. No por eso es un buen hijo. Ese hijo se tiene que convertir en un buen hijo. Cuando ese niño nace, no nace ni bueno ni malo en el sentido humano, porque la Biblia nos enseña, otra vez doctrina, que ya nacemos espiritualmente muertos y que nuestra tendencia es hacer lo malo. ¿Cierto? Pero ese hijo, a través de esa crianza y a través de ese desarrollo y esa madurez, se va a convertir en un buen hijo o en un mal hijo. Así que el mal hijo o el buen hijo no nace, se hace. Se hace. Por eso a mí no me gusta decirle a un hijo malcriado, porque el que lo cría soy yo. ¿Verdad? Eres un malcriado. Cierto, correcto. La culpa es del que está diciendo malcriado, porque él lo crió. ¿Verdad? O dejó que lo criara una persona equivocada. Porque pasa. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué disciplinas necesito? ¿Qué necesito yo para convertirme en un buen hijo de Dios? Y no solamente decir soy hijo de Dios. ¿Y desde cuándo no ves a tu papá? No, pues ya tengo como 2 años que no le hablo. Y tu mamá, no, pues me peleé con ella porque pues es que le agarré dinero. ¿Y de qué sirve decir soy hijo? Si soy mal hijo. ¿De qué sirve que diga yo soy del equipo fulano si siempre estoy en la banca o lesionado? Nunca juego. No, pues qué honor. Entonces, hermanos, ¿cómo me convierto en un verdadero hijo de Dios? No estoy diciendo cómo me vuelvo cristiano, cómo me convierto en un buen hijo de Dios. ¿Cómo puedo llegar al año 2018 por la gracia de Dios y encontrarme que soy mejor hijo de Dios que el 2017? Porque yo he visto gente que se convierte en mejores hijos de Dios, como se convierten mejores en muchas cosas. Pero también he visto mucha gente que a vuelta del tiempo son peores. Porque si no hacemos nada por mejorar, si no nos damos mantenimiento, en mi casa ahora, mejor ni hablo, hace como 3 semanas empecé a hablar de que las cosas se descomponen de repente y que lo que no tenía uno planeado, ¿verdad? Y ya se me está cayendo la casa. Todo por servir se acaba. Ya necesito lavadora, ya necesito secadora, ya necesitamos baño, ya necesitamos techo, ya necesitamos ventanas, ya necesitamos otro carro, ya se está acabando todo. Mientras no falte la comida, todo está bien, ¿verdad? ¿Cómo nos convertimos? Efesios nos va a ayudar. Fíjate, si tú recibes esto y lo aplicas a tu vida, Efesios nos va a ayudar a fortalecernos y estar mejor establecidos. Establecidos significa que vamos a estar con una vida mejor cimentada. Que cuando viene el viento, no nos mueve. Nomás nos doblamos así, ¿verdad? No nos quebramos. Pero usted ha visto las hojitas secas, ¿cómo van? Van para allá, van para acá. Viene un remolino y las mueve todas y las arroja por allá. Hay vidas así, hermanos. Porque no están establecidas. Como decía hace tiempo, ¿verdad? ¿Tú quieres ser un árbol plantado junto a corrientes de agua o quieres ser un arbusto en una maceta? ¿Sabes que más son las plantas que mueren en una maceta que plantadas en la tierra? Aunque falte agua. Pero si están en una maceta, si no le echan agua, y si no le echan agua, y si no le echan agua, la humedad no la va a agarrar de ningún lado y se va a morir. Otras se mueren en la maceta porque las ahogan. Le echan agua, creen que echándole agua ya se va a hacer gigantesca. Las ahoga, las pudre la raíz y se muere. Así que no nos conviene estar en una maceta porque o nos secamos o nos podrimos. Dice el Salmo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es ser fortalecidos y eso es ser establecidos como hijos de Dios, porque tenemos un propósito que cumplir. No vinimos nada más para hacernos viejos y morirnos. Tenemos un propósito como hijos de Dios y tenemos un llamado de parte de Dios. Claro, pero cuando no oímos bien y cuando no oímos bien la voz de Dios, porque hay gente que no conoce ni a su mamá por teléfono, ¿le ha tocado? Y ya están hablando hace rato, ya hablaron de muchas cosas y luego dice, perdón, ¿y quién eres? Soy tu madre. Y hay gente que no conoce bien la voz de Dios. Porque no habla con Él con frecuencia.
No lo conoce. Lo confunde. Le habla el diablo y cree que es Dios. ¿Sí? ¿De verdad? Entonces, el deseo y propósito, el objetivo de esta carta para Éfeso y para nosotros es confirmar y equipar a una iglesia para madurar. Puedo decir que no somos una iglesia con muchos problemas como Corinto, pero somos una iglesia que necesita madurar. Que las personas entendemos que hay que mejorar cada día y ser más fuertes para cualquier situación y estar más fortalecidos. Este es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Éfeso nos habla de la iglesia y cómo la iglesia funciona en el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan universal, tiene un plan global, tiene un plan eterno. Y el único grupo, la única entidad que está para ayudar a ese plan es la iglesia. Es la iglesia quien lo hace deliberadamente, lo hace intencionalmente. Dios puede usar todas las cosas, todas las decisiones, todos los gobiernos, todas las leyes buenas y malas, hasta el mismo diablo lo puede usar para cumplir su plan. ¿Sabe usted? Hasta el mismo diablo. Pero todos esos que he mencionado y más, no lo hacen intencionalmente. Lo hacen sin saber, sin querer. Pero quienes funcionan voluntariamente y con una actitud correcta, es la iglesia que conoce a su Dios y conoce a su Padre. Algunos de nosotros no entendemos bien a Dios como Padre. Y eso es un aspecto psicológico, es un aspecto de crianza, porque muchos no tuvimos una buena relación con nuestro Padre, o no nos crió ningún padre. Y resulta que nosotros entendemos mejor mi relación con Dios mi Padre por mi relación con mi Padre. Porque curiosamente dice, así como el Padre terrenal, así es el Padre celestial. Miren que el ejemplo no viene al revés. Así como el Padre celestial hace, así el Padre terrenal hace. Para que tengamos una mejor, una más clara idea de lo que es ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Escúcheme. No es hijo de un ídolo. No se es hijo de un Dios, como muchos dioses que por ahí hay, que todos son falsos. No soy hijo de un palo, una piedra, soy hijo del Dios eterno. Podemos ser hijos del mismo Dios del universo. Pero nos cuesta a veces entender a Dios como Padre. Pero resulta que Dios nos trata como hijos. Nosotros podemos vivir y ser mejor criados cuando el padre toma su correcta postura de padre. Y nuestra crianza puede ser mucho mejor y más llevadera. Y puedo aprender las cosas importantes de la vida si yo realmente tomo una postura y una actitud de hijo. De hijo. Muchos quieren tomar otras posturas y no son las correctas. Algunos quieren tratar a su padre y a su madre como otro chamaco, o como un amigo,
o como la amiga o como el vecino. Si lo trata como al padre va a ser mucho mejor. Porque eso es su padre, es su madre. Esa es la manera. Para entender esto, se cuenta la historia de un famoso golfista. No le voy a decir cuál fue. No era Tiger Woods. Pero un rey de Medio Oriente lo invitó a un día de golf. Así que fue en su lujoso avión, lo llevó hacia su país, porque quería que jugara con él y con sus amigos. Así que reunió a sus mejores amigos y tuvieron un día de golf. ¿Qué tanto le pudo haber enseñado? Que fue un honor para ellos, fue una distinción para ellos el poder tenerlo jugando con ellos. Así que cuando él se iba, ya subiéndose al avión de regreso a su país, le dijo: mira, yo quiero darte un regalo. Yo quiero darte un regalo. Te agradezco tanto que hayas venido a jugar con nosotros. Así que quiero darte un regalo. Y aquel hombre dijo: no, yo no necesito regalos, el honor fue mío de estar con ustedes. Yo te voy a dar un regalo, insisto, te voy a dar un regalo. ¿Qué regalo quieres? Y pensó: bueno, no me caería mal un nuevo palo de golf. Así que se subió al avión y se fue. Y pasaron las semanas y no recibía ninguna respuesta, no venía ningún regalo, nada. Y él pensaba: tal vez me va a dar un palo de golf lleno de perlas, de joyas, de oro. O va a ser un palo de golf hecho especialmente para mí. A los días siguientes recibió una carta. Y pensó: bueno, pues esto no es lo que yo esperaba, una carta. Y al abrirla, era el título de un campo de golf lujoso cerca de donde él vivía. El título de propiedad a su nombre. Ese fue el regalo que le dio. Él esperaba un palo de golf y le dio un campo de golf de lujo. Tal vez esta anécdota es falsa. Tal vez esta historia no es cierta. Pero lo que quiero es que recibamos esta enseñanza para nuestra vida hoy. Y al igual que Efesios 1:1 al 3 la llevemos en el corazón. La enseñanza es esta. La mayoría de nosotros, y porque a través de aprender y practicar e ir a clases de homilética, nunca digo todos, ni tampoco nadie, porque eso es faltar a la verdad. Y hay muchos que que todos, no, ni todos ni nadie. Pero muchos de nosotros, muchos de nosotros, y eso puede incluirme muchas veces a mí mismo, la mayoría de nosotros vive por debajo de los privilegios que tenemos como cristianos. Eso es lo que esta anécdota nos dice. La mayoría de nosotros vive por debajo de los privilegios. Y cuando digo privilegios no estoy hablando de merecimiento, porque no los tenemos. Pero así como hijos, muchos hijos viven bajo muchos privilegios. Y muchos hijos no saben lo que son sus privilegios. Muchos viven por debajo de esos privilegios. Es un privilegio tener una madre, tener un padre. Es un privilegio tener que hay muchos privilegios que tenemos que no los hacemos, no sabemos utilizarlos. Y como hijos de Dios, vivimos muy por debajo de los privilegios que tenemos como cristianos. Y usando esta anécdota es así, es como yo querer un palo de golf. Buscar un palo de golf cuando Dios tiene un campo lujoso de golf para nosotros. Y yo solo quiero un palito de golf. Es que soy humilde. Eso no tiene nada que ver con humildad.
Si hay un pasaje que nos ilustra, que nos identifica claramente lo que Dios quiere darnos, lo que Dios desea darnos. Pero sabes, cuando yo no voy a la repartición, no me toca, ¿verdad que no? Y luego nos quejamos, no, pues a mí no me dieron, pues si no fuiste. No, no fui, pero queremos que nos lleven. Y es como esos privilegios que a veces les digo a algunos, ¿verdad? De broma, es de broma. ¿Verdad? Los invito a comer y les digo, no hay para llevar. Todo se come aquí. Hay gente que quiere que le lleven. Estas cosas, hermanos, son como esas comidas que no se pueden comer trasladándolas a otros sitios. Se deben de comer ¿dónde? Ahí. Hay comidas que nosotros podemos traer a casa y comer, ¿verdad? Pero hay otras que hay que comerlas ahí al instante que le están haciendo. Disfrutarlas ahí. Yo no puedo hacer que sientas la fresca de una tarde o una mañana temprano frente al mar. No te puedo explicar, y a través de la explicación, ni siquiera llevándote el video, puedes percibirlo. Estuvimos entre los árboles allá al norte de California, entre los árboles rojos, pero empiezas a oler esos pinos, esos árboles. Yo te lo puedo platicar, pero si no estás ahí, ¿cómo es posible? Si no estás ahí cerca de Dios, no es posible que lo podamos entender. No es para llevar, es para vivirlo ahí, junto a Él. Este pasaje nos explica muy, muy claramente lo que Dios desea darnos como cristianos. Y los voy a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición. Con toda. Así que la bendición de Dios es tan amplia. La bendición de Dios es tan grande que se la ha dado a todos los hijos. A todos sus hijos están al alcance de todos los hijos. Unos las van a alcanzar y otros no. Unos las van a tomar y otros no. Unos las van a apreciar y otros no. Unos las van a aprovechar y otros no. Ese es el problema con los hijos. Sus hijos pueden tener todas las oportunidades, las mismas oportunidades. Y reaccionan diferente. Todos pueden ir a la escuela, pero van unos y otros no. Todos pueden ser apapachados, pero unos quieren y otros no. Así que mis hermanos, aquí nos dice Efesios. Nos habla de un asombroso cuadro de Dios como un padre. Y eso a muchos les cuesta. Ve a Dios, pero de otra manera. Y dice esta carta que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir, que nos bendecirá, no habla del futuro, habla del presente, que nos bendijo. Nos bendijo hoy, nos bendice mañana, nos bendice el martes, el miércoles. Es un presente continuo, nos está siempre bendiciendo Dios. Pero ya estamos bendecidos. Como hijos ya estamos bendecidos. No fuimos engendrados de sangre ni de carne, dice la palabra. Fuimos engendrados por la voluntad de Dios, no por voluntad de varón. Así que tenemos espiritualmente esa genética, tenemos eso mismo de Dios. Nos dio vida espiritual. Tenemos la vida de Cristo, dice la palabra. Así que ya estamos grandemente súper bendecidos.
Y esta bendición viene desde los mismos lugares celestiales, desde el mismo trono de Dios. Desde ahí viene la bendición. Entendamos los privilegios, entendamos lo que es ser dueños del campo más lujoso de golf y no de un simple palo. Pero ya andamos todos empobrecidos, todos quejumbrosos, quejándonos de la vida. Llena su alacena de comida, de la mejor comida, muriéndose de hambre. La mejor comida del mundo la tiene y se va al McDonald's. Yo no estoy en contra del McDonald's. De hecho, ninguna hamburguesa me gusta, ni una. Ninguna, ni la del In-N-Out, para aquellos que aman el In-N-Out. Pasa, pero entra y sale. Pero nos conformamos con una vida mediocre. Ahí andamos arrastrando el palito de golf. ¿Verdad? Como los niños que jalan la cobijita. Ahí andan. Toda mugrosa la cobijita. Hemos sido bendecidos los hijos de Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con eso nos bendijo. Nada más y nada menos. Voy a terminar con esto. Tenemos una idea muy distorsionada. Muchas veces, mucha gente tiene una idea muy distorsionada acerca de Dios. Les voy a decir 3 pensamientos que regularmente la gente tiene acerca de Dios. Y aún se llaman cristianos. Y dicen que son hijos de Dios, pero no conocen a su papá. No conocen a su papá. Para nada lo conocen. Y piensan que Dios es un abusador, es un tirano, que frecuentemente actúa por puros caprichos. Hay quienes piensan de su papá, sí, de su papá, o pensaban de su papá humano así. No, mi papá es un abusón, es un tirano. Siempre tiene que hacerse lo que él quiere, siempre lo mismo, ir a comer lo mismo, el mismo pollo, la misma sopa, el mismo lugar. Nos dice que elijamos dónde vamos a comer y terminamos yendo a comer lo que él quiere y donde él quiere. Es un tirano, es un abusador. Él dice qué ver, qué oír, qué hacer, todo, dónde se sienta cada uno y dónde no se sienta cada uno. Es un tirano. Y lo peor es que actúa por puros caprichos y nos trata a nosotros como piezas de dominó, de ajedrez. Hay quienes dicen ser hijos de Dios y ven a Dios como un tirano. Tal vez tú eres uno de esos o has sido uno de esos. Otros, Dios es un juez. Es como mi hermana Yolanda cuando me cuidó, nos ayudó a cuidar a mis hijos. Nunca les pegó, pero cuando nos íbamos la mirábamos con un hermoso collar en su cuello. Claro que no tiene que ser en el cuello para hacer collar, ¿verdad? Siempre traía un cinto. Así que cuando se iba traía un cinto aquí. Y cuando volvíamos del trabajo la hallábamos con un cinto aquí. Es decir, los niños siempre la miraban con el cinto en el cuello. Algunos ven a Dios siempre como uno que siempre trae el látigo en la mano o la vara en la mano. Que a la primera cosa que hagamos mal, como don Severo, aquel programa de televisión, siempre andaba con un bastón. Y cualquier cosa que hacía algo malo o no le gustaba, le tiraba el bastonazo. Y así ven a Dios, es el juez. Ese juez implacable, que a la primera que hago, ¡zas! Y ¡zas! Y ¡zas! ¿Sabes qué? Si así fuera Dios, dice la palabra, ya estuviéramos muertos. Si Dios siguiera tratándonos de esa manera, usted y yo ya hace rato estuviéramos hechos polvo. Y este mundo ya no existiera. Si Dios fuera un juez con una vara, listo para pegarnos en cada movimiento equivocado, entonces, hermanos, ya estuviéramos acabados. Así que no me venga con que juez es bien duro. Dios es bien duro conmigo. Dios me ha dado una vida bien terrible. Ve el mundo que le rodea.
Y más si usted es un hijo de Dios, usted no ande preocupado por limpiar el bastoncito, usted es dueño del campo. Preocúpese de otras cosas. Y la última manera en que la gente ve es que Dios es tan impersonal. Dios es una cosa tan rara, tan extraña. Dios es, no sé, a lo mejor tienen razón los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es una energía. Dios es una cosota. Ayer veía Los Guardianes de la Galaxia 2. Porque yo no pago lo que usted paga en el cine, yo lo pago cuando ya en el Redbox llega. Y con un pase de 1.20. Así que pagué 85 centavos. Pero el hijo de este semidios era un semidios. Pero resulta que este semidios lo controlaba o le daba el poder una energía. Y esa energía era como un cerebro grandote, ¿verdad? Dios no es así. Dios no necesita de nada ni de nadie. Absolutamente de nada y de nadie. Bueno, que ya se acabó. Dios no es una fuerza impersonal. Dios es un Dios personal, un ser personal. Es la persona de Dios. Y me puedo perfectamente relacionar, tan perfectamente relacionar, que Jesucristo nos enseñó una manera nueva y maravillosa de tratar con Él. Padre, papá, tú eres mi papá. No solamente eres Dios, no eres el juez del universo, no eres un ser impersonal, eres mi Padre. Ese Padre que no tuve, o ese Padre que me tenía abandonado, o ese Padre abusón, no eres. Ese Padre que no nos podíamos relacionar con ellos, ese Padre que nunca abracé, que nunca besé, que nunca me besó. Tú eres mi Padre eterno, mi Padre espiritual. Tú eres mi Padre bueno, bueno. Y lo sé porque me tratas como un hijo. No solamente me tratas como una creación o una criatura o un súbdito tuyo. Me tratas como un hijo. Y me dices que todas las bendiciones que están en los cielos son mías. Todas son mías. Así que quiero estar cerca de ti para poder percibir todo lo que tengo en ti. El Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Lo que podemos saber de Él como Dios, Creador y Padre está aquí. La única manera de conocerlo es escudriñando su palabra y orando. Y viendo cómo Dios se mueve con los demás hijos. Porque yo puedo ver cómo trata a sus otros hijos. Cuando tú ves a tu papá y a tu mamá cómo trata a tus hermanos, tú puedes conocerlo como es Él. Y cuando yo veo cómo te trata a ti Dios, conozco mejor a mi Padre. Y puedo decir que Dios es bueno. Mi Padre es bueno. Mi Padre es el mejor Padre. Él nunca me deja. Nunca me desampara. Nunca me critica. Nunca me ofende.
y hace todo lo contrario, porque Él es mi Padre bueno. Y todo lo que mi Padre tiene es mío. Él es mío. Y puedo tratarlo como cuando era niño. Y abrazaba a mi padre o a mi madre de las piernas y le decía, mía, 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 eres mía, mío. ¿Recuerdas? Pensábamos que el único dueño de nuestro padre, nuestra madre, éramos nosotros. Y ese padre y esa madre amorosa nos hacía sentir que éramos los mejores, los chipilones, los preferidos. Y sí somos los preferidos. Tú eres el preferido de Dios. Pero resulta que el que está a tu lado también es el preferido de Dios. Y el que está atrás también es el preferido. Todos son los preferidos de Dios. Todos. Porque Él es nuestro Padre. Ponte de pie. Esto es lo que nos espera de esta carta. Así que no menosprecie la doctrina. La doctrina es práctica, totalmente práctica. Y en la doctrina bíblica dice que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y que ese Padre nos ha heredado las grandes riquezas de su gracia, de los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos cartas como la de Éfeso y por enseñarnos y recordarnos los grandes privilegios que tenemos como hijos. Yo te ruego que si alguien aún no es tu hijo, porque todos somos creación de Dios, en el sentido de creación todos somos hijos de Dios, querrámoslo o no. Pero espiritualmente hablando, solamente aquellos que se acercan a la cruz de Jesús, para que en esa cruz, donde Él derramó su sangre, perdone todos sus pecados y le haga una nueva criatura, es la única manera de ser hijos de Dios. Yo te ruego, Señor, que cada persona que esté aquí busque esa relación necesaria contigo. Porque dice Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y poder de ser hechos hijos de Dios. Te ruego, Padre, que este puñado de hermanos que estamos aquí hoy podamos entender y podamos apreciar y podamos salir de aquí tan felices de saber qué Padre tenemos, de que nos podemos relacionar contigo día tras día, que podemos conocerte mejor y podemos percibir el gran amor tuyo y todo lo que tú tienes para esta vida, para nosotros y para la venidera. Guíanos, Señor, que esta semana intencionalmente busquemos verte y relacionarnos contigo como hijos que somos tuyos y tú nuestro Padre. Fue ese impacto que aquel día Jesús en la cruz antes de morir le invitó a hacer a María y a Juan: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y de aquel día María vivió con Juan, y vivió no como una arrimada, sino como el hijo sustituto de Jesús. Que, Señor, aprendamos a verte, a tratarte, a servirte, a obedecerte como hijos amados, porque tú nos amas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. No se vaya sin saludar, no salga corriendo. 2 o 3 minutos saludando a sus hermanos, no le hacen daño. Que tengan una buena tarde. Muchas bendiciones. Y recuerde, anótese si usted quiere estar en la clase de homilética. Bendiciones.